Ya estamos de regreso con usted, Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, ahora para analizar más de 120 iniciativas que existen, que están en cartera, en análisis, en el tema de reforma del Estado y reforma electoral. Vamos con la historia. Con el propósito de que durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la actual legislatura, que inicia en el mes de septiembre, se pueda aprobar una reforma del Estado y en materia electoral, dio inicio en San Lázaro un ejercicio de Parlamento Abierto para analizar casi 120 iniciativas en la materia. En el acto inaugural se resaltó el reto que tiene la 64ª legislatura para concretar una reforma electoral, en la cual uno de los principales elementos es la austeridad, en aspectos como la reducción de un porcentaje de 50% en el financiamiento público que se destina a los partidos políticos. Hemos observado que las premisas de austeridad y eficacia en el funcionamiento del sistema electoral son otros elementos esenciales que debemos de considerar de manera destacada en la reforma que tenemos enfrente. Lo anterior porque el ambiente social demanda que el ejercicio de la función pública sea congruente, sea discreto, optimice al máximo los recursos públicos y no exista duplicidad de funciones. Damos por hecho de que nuestra democracia es muy cara, de las más caras del mundo, y no cuestionamos si se puede hacer más con menos recursos. Tiene que haber una optimización del costo de los órganos electorales en el país. Tiene que haber una disminución en el costo también de organizar las elecciones. Reducir los costos de las elecciones, eventualmente minando las reglas, los procedimientos y las instituciones que construimos para inyectar certeza por un tema de costos, me parece que sería no tener claras las prioridades y abrir la puerta a un pasado superado, cuando apenas hace 30 años las elecciones eran el principal de los problemas nacionales. En las mesas de análisis también se debatirá sobre la revocación de mandato y la consulta popular establecida en el artículo 35 de la Constitución Política Federal. No ha habido ninguna consulta sobre la base de lo que marca el artículo 35 de la Constitución. Son 7 candados. Ni Houdini los puede abrir. Entonces, todas las solicitudes que han hecho diversos partidos políticos han topado con pared. Por lo tanto, tiene que reformarse el artículo 35 de la Constitución para que de verdad pueda haber consultas. Las modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que data de 1996, y la pertinencia o no del funcionamiento de los órganos electorales de los estados, los OPLES, son otros de los aspectos que estarán a discusión. Desde entonces, no ha sido alineada a las últimas reformas en materia electoral. Por ello es claro que este ordenamiento debe replantearse y actualizarse para crear condiciones adecuadas de acceso a la jurisdicción que además permitan el ahorro de recursos del Estado y del propio justiciable. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con las OPLES? La facultad del INE es nacional, que lo discutimos tanto, es decir, que tiene, no federal, que tiene autoridad sobre los estados, sobre los municipios, sobre todas las autoridades del país. ¿La puede ejercer o no la va a ejercer? Valorar y proyectar la trayectoria y perspectiva de las instituciones electorales de México y también de nuestro sistema de partidos. Se da a través del diálogo, sin prisas, pero sin pausa, que será posible construir los consensos que doten a una eventual futura reforma electoral de la legitimidad que sustente su puesta en acción y su permanencia en el tiempo. Para Noticias del Congreso, Gerardo Montes. Bueno, este proceso de reforma del Estado es cíclico. Cada vez que tenemos un reacomodo en las fuerzas políticas de nuestro país, se da esta reflexión de reforma del Estado. El Estado entendido con el concepto ampliado de territorio, gobierno y población es sin duda un aspecto fundamental que se da cíclicamente en el Congreso Federal. Redefinir conceptos, el concepto
que está definido en las políticas públicas, en las leyes, y ese es el trabajo que estaremos viendo que hacen en las próximas semanas y días. La paridad del Poder Judicial, la integración paritaria en los órganos constitucionales autónomos, la paridad horizontal y vertical y la presencia de las mujeres en los municipios y comunidades indígenas, el Poder Ejecutivo y los gabinetes paritarios, así como la paridad en los partidos políticos, fueron los temas abordados durante la primera mesa de análisis, las reglas para hacer efectiva la paridad en todo que se aprobó la reforma constitucional. No se trata solamente de una reforma que nos lleve a tener más mujeres en los espacios de toma de decisiones públicas, sino, como hemos insistido de manera consistente en esta Cámara de Diputados, de que las mujeres estemos formando parte de las decisiones públicas de este país, porque creemos que eso va a fortalecer la democracia. Quiero decir que hacer política es muchas veces incompatible con la aún persistente división sexual del trabajo que existe en nuestra sociedad. Me explico. Que las mujeres sean, en la mayoría de los casos, las responsables del cuidado, las deja con de entrada menos tiempo para dedicarse a las labores de su encargo. Y en materia también de violencia política podría legislarse el protocolo, lo que se tiene en el protocolo, y llevar a cabo justamente a través de la norma reparaciones con vocación transformadora, que es lo que se necesita, porque obviamente la ley no alcanza para lograr cambios culturales, las sentencias tampoco, por ende hay que preverlo. Hay múltiples formas para impedir que las mujeres ejerzan sus cargos. Primero, cuando llega es muy común que si la que gana es la presidenta municipal, hay un síndico, generalmente hombre, que en la contienda partidaria le tocaba ser el candidato a presidente, que intimida, violenta a la mujer para que deje de ejercer el cargo. El trabajo que se ha hecho en el Poder Judicial, en la presidencia de Juan Silva Mesa y en la presidencia de Luis María Aguilar Morales, ya quedaba claro que tenemos una verdadera desventaja en la integración de juezas y jueces, magistradas y magistrados, en una proporción que no sé si la conocen, pero que es terrible. Estamos en un 80-20, 80% de hombres, 20% de mujeres. Académicas, sociedad civil y mujeres que han ejercido cargos públicos plantearon argumentos que desde su perspectiva deben de tomarse en cuenta al legislar con perspectiva de género y paridad. La reforma paritarista de la Constitución no busca disminuir ningún derecho de los hombres, sino igualar en derechos a hombres y a mujeres, mitad y mitad, en la presencia en los órganos donde se decide. El que hayamos convertido el tema de nuestro derecho de participación en igualdad de circunstancias y de condiciones en un tema políticamente correcto y obligar a los hombres a que se tengan que manifestar, aun cuando no crean en él a favor, pues perdónenme, pero ese ya es un logro para nosotras. Por años, el porcentaje de mujeres presidentas municipales se mantuvo entre el 3 y el 6%. La cifra empezó a crecer un poco tras la reforma constitucional de 2014, en la que se instauró la paridad, no obstante que esta solo hacía referencia a candidaturas a diputaciones federales y locales. Se necesita que la paridad se implemente al interior de los partidos, sobre todo en sus máximos órganos de decisión y sin regateos, nepotismo o obligando a las propias mujeres a ocupar los espacios. Porque sí, algunas mujeres son obligadas a ser candidatas o a ocupar ciertas posiciones, porque sus jefes, compañeros o esposos suponen que estos les pertenecen. De conformidad con los tratados internacionales en la materia, cuyo rango es constitucional, el Estado está obligado a garantizar al menos los siguientes derechos de toda mujer: el derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en asuntos públicos, incluyendo desde luego la toma de decisiones, a votar y ser elegible para todos los cargos públicos.
En la segunda mesa de trabajo, magistrados electorales de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes comparecieron o compartieron sus reflexiones sobre cuál debe ser el papel de los órganos autónomos del Estado en esta materia, refirieron la importancia de modificar los procesos de nombramiento de los titulares, así como la integración de comités ciudadanos que vigilen la actuación de los funcionarios. Me parece que aquí lo que habría que asegurar es que fundamentalmente se trate de un concurso de méritos y que también esté ciudadanizado. Es decir, que existan consejos consultivos en los propios órganos, como por ejemplo ocurre en el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También habría que revisar los requisitos para la designación. Me parece que también tendríamos que estar pensando de qué manera se van a estar ejerciendo estos recursos en cualquiera de los sistemas que se estén pretendiendo, porque de lo contrario estaríamos teniendo una colisión de competencias en las cuales no necesariamente el recurso de ejercido de un Estado va a tener que ser auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Toda la actividad pública tiene que estar enfocada precisamente en facilitar el ejercicio pleno de los derechos de los gobernados. En otras palabras, el núcleo esencial de la actividad pública siempre tiene que estar orientada a facilitar el ejercicio pleno de los derechos por parte de los ciudadanos. Ya que la evolución de las instituciones y su necesidad para que un Estado realice sus fines requiere de órganos idóneos de tal forma que podamos hablar de un federalismo institucional como muestra de la convivencia política que reconoce la diversidad de libertades o derechos y articule la coexistencia de instituciones u órganos que permiten su ejercicio y los protege. Bueno, y en el